Estamos aquí otra vez en los diálogos psicoanalíticos y hoy me toca eh, dar el tema, aperturar el tema y elegí el tema de la transferencia. Esto por dos cosas. La primera, porque me parece que, bueno, un concepto que se suele confundir muchísimo es el del sujeto, ¿no? El del sujeto en el individuo. Y muchas personas, bueno, muchos colegas sostienen, bueno, no, es que ya sé que sujeto no es individuo, pero sostienen otros conceptos como la transferencia, como la pulsión, el mismo inconsciente, como algo que está en el interior, ¿no? Y aunque digan, bueno, y aunque se diga que ya se sabe que el sujeto no es el individuo, si se siguen sosteniendo otros conceptos de forma individualista, pues la verdad que es una retórica, ¿no? Una constante retórica que no resuelve nada. Esa por una parte, y la segunda porque creo que el concepto de transferencia es un concepto fundamental para la cura analítica, tanto en Freud como en Lacan, pero no porque sean fundamentales en ambas clínicas quiere decir que sean conceptos que se asemejen, ¿no? Entonces, si les parece, voy a empezar. Estuve investigando un poco, recolectando bastantes citas. Ahorita solo quiero eh, nombrar unas dos. Obviamente no todas, solamente para darle hilo a esto. En Freud, que sostiene el concepto de transferencia prácticamente toda la obra, o sea, no es como que no cambia, ¿no? Ese concepto como tal. Y luego voy a dar ahí un par de citas de Lacan, de lo que es, o bueno, de la forma en la que aborda, mejor dicho, la transferencia en la cura. Y a partir de eso, bueno, ya le damos al diálogo. Bueno, la primera cita está en el tomo 12, página 102. Es sobre la dinámica de la transferencia. Dice Freud, el mecanismo de la transferencia se averigua sin duda reconduciéndolo a la fronte de la libido que ha permanecido en posesión de imagos infantiles. Pero el esclarecimiento de su papel en la cura solo si uno penetra en sus vínculos con la resistencia. Bueno, elegí porque bueno, me parece muy claro cuando Freud habla de los imagos infantiles, de este conflicto, de este primer conflicto en la sexualidad infantil, eh, que es, bueno, algo también que se habla en Totem y Tabú, con el padre y la madre, el tema del incesto, eh, que es el núcleo, va a decir Freud ahí en este texto del neurótico, ¿no? Entonces Freud aquí viene hablando de la transferencia de esta forma, de cómo la libido se pone en la imagen, ¿no? Del médico, o sea, del analista, pero en realidad son imagos infantiles, ¿no? O sea, se transporta, por así decirlo, la imagen de la padre de la madre o del padre en la imagen del médico. Y bueno, se tendrá que vencer esas resistencias, etcétera, ¿no? Desde ese punto ya vemos que se está hablando de la transferencia desde algo eh, individual, ¿no? Porque es la libido, la pulsión que primero es energía, ¿no? Y viene desde el interior, o sea, viene desde el cuerpo, ¿no? Luego para elegir representaciones o para ligarse a representaciones. Y bueno, en contraparte, quería también hablar de cómo aborda la transferencia a Lacan. Con esta cita. Esta está en el tomo 4. Bueno, esta es la edición de Paidós, a la altura de la clase 5. Va a decir Lacan. En la línea SA, que no está en línea, sino que conviene establecerla. Se produce la relación del sujeto con el otro. El otro no es tan solo el otro que no está presente, sino literalmente el lugar de la palabra. Ahí está ya estructurado la relación del hablante. Es más allá, ese otro con mayúscula, más allá del otro que uno aprende imaginariamente.
el otro supuesto que es propiamente el sujeto en quien la palabra de uno se constituye, pues no solo puede acogerla, percibirla, sino también responder. Esta línea en esta línea se establece todo lo que corresponde a la transferencia y lo imaginario juega precisamente un papel de filtro, incluso de obstáculo. Se me hace muy claro porque aquí está hablando precisamente bueno, en el esquema L se ve el eje imaginario y el eje simbólico, está hablando de que el eje imaginario, bueno, aquí lo dibujé, bueno, en realidad lo dibujó mi novia porque yo dibujo pésimo, pero bueno, no sé si se alcanza a ver. Bueno, en el eje imaginario es donde se suscita precisamente esa relación imaginaria de yo, de A prima, o sea, a otro semejante. Entonces, la lectura que le doy es que si se sigue sosteniendo que la transferencia, como Freud la sostiene, no salimos de este eje. O sea, no podemos salir de este eje porque seguimos hablando de individuo a individuo, ¿no? Entonces, lo que Lacan va a proponer es que la transferencia sea en este eje, que es el eje simbólico, que es el eje del sujeto al otro, que es donde ya empezamos a hablar de la inición del redado, donde se empieza a hablar del otro, precisamente, del sujeto no como individuo. Eh, y bueno, por último, bueno, valga la redundancia, la última cita, aquí la tengo, está en los escritos 1, página 436. Esta, bueno, se me hace crucial. Dice, solo desde el lugar del otro puede el analista recibir la investidura de la transferencia que lo a desempeñar su papel legítimo en el inconsciente del sujeto y a tomar allí la palabra en intervenciones adecuadas a una dialéctica cuya particularidad esencial se define por lo privado. Todo otro lugar para el analista lo lleva a una relación dual que no tiene más salida que la dialéctica de desconocimiento, de denegación y de enajenación narcisista, a propósito de la cual Freud machaca en todos los ecos de su obra, que es un asunto del yo, ¿no? O sea, esta relación imaginaria que se suscita en el eje imaginario, como dirá Lacan en el Seminario 4, va a servir como filtro e incluso como obstáculo. De hecho, de eso también habla en Intervenciones sobre la transferencia, también en Escritos 1. ¿Por qué como obstáculo? Precisamente porque es de individuo a individuo, o sea, de yo a yo, y si no se sale de esa relación imaginaria, Alfredo también habla de esto, solamente se neurotiza más al analizante, ¿no? Pero ¿por qué como filtro? Porque evidentemente al inicio del análisis no hay sujeto todavía, evidentemente, ¿no? Eso es algo que se va creando. Entonces, por eso dice como filtro, porque en una primera instancia sí va a haber una relación imaginaria, pero la labor del analista es pasar a este eje simbólico. Bueno, entonces, con estas tres citas, quiero aperturar el diálogo. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? No sé, Esteban. Sí, bueno, parece genial esta parte de las citas. Como mencionaba Alfredo en una de sus conferencias que estuve leyendo, hay como bastantes formas de pensar a la transferencia, ¿no? No solamente hay una sola. Incluso entre los freudianos, los mismos lacanianos, tienen nociones diferentes de lo que es la transferencia. O sea, me llama esto la atención, incluso, por ejemplo, como mencionabas, ¿no? Esta parte de que desde un psicoanálisis se trabaja con el individuo. Entonces, desde ese psicoanálisis se va a pensar a la transferencia como algo totalmente individual, que viene desde el cuerpo y que tiene que ver más que nada con entre el odio y el amor, parte del analista y del analizante, ¿no? Eso en muchos espacios, en muchos círculos psicoanalíticos, eso es la transferencia para muchos de ellos, ¿no? Entonces me parece interesante esta parte también de irlo dividiendo, o al menos separando, mejor dicho, entre la transferencia para Freud y la transferencia para Lacan, que no vendría a ser lo mismo, ¿no? Hola, ¿se Sí, escucha? por supuesto. Ay, Sí, perdón. sí, sí, sí. No, sí se escucha, sí. Dime. ¿Sí?
¿Vas a...? ¿Lo dices tú, normal? ¿O voy yo? Está bien. Ay, perdón, te robé el turno. Sí, es que antes de que se me vaya la idea, justo la primera parte por la que empezaste, ¿no? De la concepción más clásica o freudiana de lo que es la transferencia, y justo de mí lo que Esteban recalcaba. Y si bien yo también tengo un poco más claro esta primera concepción, ¿no? eh, de cómo se considera transferencia. Y justo, bueno, tal vez me voy un poco por la rama en ese aspecto, pero algo que, por ejemplo, desde mi experiencia, ¿no? A veces uno de esos mitos se cree que, bueno, en el análisis o en el psicoanálisis es todo muy pasivo, que el paciente es pasivo y no sé qué, pero conforme he ido buscando información, o sea, lo caracterizan como si fuera, es algo muy, muy dinámico, ¿no? Tanto por parte del paciente como por parte del analista también. ¿No? O sea, se pone mucho en juego, aparte de que la transferencia puede servirte como una especie de arma de doble filo, ¿no? Porque justo esto de amor y odio no se lo relaciona un poco con si la transferencia como algo positivo, ¿no? Si por ejemplo, el paciente te ve como una figura positiva o no sé, ¿no? ¿Cómo lo diría? Hay muchos sentimientos positivos, ¿no? O también puede ser como una transferencia un poco más hostil, ¿no? Un poco con sentimientos un poco más negativos. Entonces, es bastante dinámico, lo veo yo, y es como que desmitifica un poco esto de que, un análisis pasivo y tal, ¿no? Y esto de que el psicoanálisis perdón, la transferencia pueda verse desde distintos enfoques y puntos, también lo estuve viendo, ¿no? Porque incluso este tema de la transferencia y contratransferencia, que es algo que, bueno, ya luego también quería tocarlo, para Klein también me parece que trabaja con esto y que le da otra mirada también. Entonces, es bastante interesante cómo a partir de este concepto puede ser visto desde muchas otras formas, ¿no? Y enriquecerlo mucho más. Entonces, me pareció interesante eso. Sí, de hecho, a mí me parece que Lacan no niega que haya amor, odio, o que se pueda suscitar en la transferencia, pero primero está la parte dialéctica. Y aquí traigo, ahora que lo dijiste, se me acordó otra cita, perdón por tantas citas, a veces no para tomarlo como una especie de discurso dogmático, ¿no? Pero sí, quizás para discutirlas incluso. Dice, así la transferencia, esto es en intervención sobre la transferencia, bueno, yo lo tengo aquí en la página 215 de los escritos uno. Así la transferencia no remite a ninguna propiedad misteriosa de la afectividad, e incluso cuando se delata bajo un aspecto de emoción, este no toma su sentido sino en función del momento dialéctico en el que se produce. O sea, está hablando de que sí puede haber momentos de afectividad, momentos de emoción, amor, odio, enamoramiento por parte del paciente hacia el analista, etcétera, 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 pero primero es el momento, es siempre tomándolo desde una perspectiva de un momento dialéctico, ¿no? O sea, de un momento en la dialéctica que se suscita precisamente en ese eje simbólico, no como algo que viene de adentro. O sea, Lacan de aquí dice, no remite a ninguna propiedad misteriosa de la afectividad, porque me parece que está haciendo referencia a todo esto de las pulsiones, ¿no? En cómo la carga de energía, el monto de afecto, se liga a una representación, ¿no? A una imagen. O sea, primero está la parte dialéctica y ya luego todo lo que se pueda hablar a nivel afectivo. Sí, creo, Brian, te veo con ganas de hablar. No se te escucha, no se te escucha. Tiene el micrófono apagado, Brian. Ya, ahora sí. El muro del lenguaje, el muro del lenguaje. Ya. Es interesante, Fernando, la cita que trajiste. Me hizo recordar algunos párrafos del seminario uno en el cual Lacan menciona, ¿no? Es con el yo del sujeto que tenemos que vernoslas, ¿no? Pero es difícil concebir al yo como una unidad autónoma, o sea, como lo concebían los post-freudianos. Pero también está ese lado de el yo como sede de las pasiones, de las ilusiones y que conlleva contradicciones también. Entonces, esos dos polos como que es una crítica a toda esta psicología del yo, ¿no? Entonces, quedarnos en esa transferencia imaginaria y de concebir al individuo y al analista como, bueno, como dos individuos
conlleva ciertas, como mencionaste, ¿no? Ciertas dificultades, ¿no? Porque si concebimos a un individuo, tendría que ver con un individuo que tiene sus propios contenidos, sus pulsiones de manera interior y todo eso, ¿no? Pero en estas mismas páginas del Seminario 1 también ya menciona, el análisis no es de dos, lo menciona, ¿no? El análisis de tres, como se dice. O sea, no es de dos individuos, o sea, no es una psicología de a dos, sino es una psicología de a tres, un psicoanálisis de a tres, ¿no? Y ese tercero vendría a ser la palabra, lo simbólico, ¿no? Y la palabra no solo es mediación, comunicación, o sea, palabra vacía, sino el estatuto que le dan a la palabra es de revelación, y articulado a esto que se revela del inconsciente y todo eso, ¿no? Y que tampoco está dentro de un individuo, ¿no? Sino que se da en esta dialéctica, ¿no? Entonces sale de esta cuestión de la transferencia imaginaria, ¿no? Eso me resonó bastante, Fernando. Claro, o sea, esto que dices de la palabra es muy distinto mirarlo bueno, a yo hablo, ¿no? A yo hablo, yo digo, a eso piensa, ¿no? O sea, en este estatuto del eje imaginario y el eje simbólico. Y bueno, y traigo aquí otra cita, dije que no iba a citar bastante, o sea, creo que no es bastante, pero bueno. Eh, Precisamente, bueno, está literalmente en el último párrafo del texto de intervención sobre la transferencia, que creo que lo traigo a colación porque creo que viene a darle más firmeza, ¿no? A lo que venimos discutiendo, lo que venimos conversando. Dice Lacan, creemos, sin embargo, que la transferencia tiene el mismo sentido de indicar los momentos de errancia y también de orientación del analista. O sea, esto me parece muy clave porque precisamente en este esquema L, los momentos de errancia podría ser este eje imaginario, perdón, cuando a lo mejor hay un estancamiento ahí con el paciente, eh, y creemos que sí es un individuo, creemos que sí es el yo autónomo, etcétera, ¿no? Pero también te va a servir esos momentos de errancia para poner en marcha el eje simbólico, que es los momentos de orientación del que habla Lacan, ¿no? Y creo que ahora sí, ¿no? La teoría me parece, nuestra mayor arma para nuestra praxis. Denis, te veo igual con ganas de aportar. Sí, mira, a mí me parece que esto que hemos venido conversando hasta este punto nos haría fijar quizá o dilucidar que no hay una sola transferencia o una sola forma de concebir la transferencia, pero que de todas maneras habría que distinguirlo, ¿no? Porque quizá la problemática es que sucede que se asume que la transferencia de Freud es la misma de Lacan, que lo de los postfreudianos, que la de los postlacanianos, y incluso de otras prácticas clínicas, como la clínica psicológica, ¿no? Que yo he escuchado usado muy indistintamente el término transferencia, ¿no? Ahora, a mí me parece, y tal vez sería bueno si lo debatimos entre todos, es preguntarnos si es que hay una transferencia que se instala de inmediato, tal vez por un soporte teórico a través del cual pensamos nuestra clínica, digamos, quizá podemos pensar la transferencia en términos de lo que establece las relaciones interhumanas, ¿no? Porque me parece que en un momento Lacan, y quizá esto lo abandona luego, ¿no? Pero al hablar digamos, del lazo social, introduce la cuestión de la llamada intersubjetividad, ¿no? Porque me parece que en determinado momento, quizá un momento un poco más apegado a Freud, él consideraba que sí había la posibilidad de que se dé eso, ¿no? O sea, de que realmente nos podamos comprender quizá, o que podamos establecer un enlace, ¿no? Es curioso pensar en términos de enlace, bueno, ya lo voy a decir por qué, entre la subjetividad de un individuo y de otro, ¿no? Tal vez Lacan no hablaba de individuo, ¿no? Pero considerando como que sí se podía establecer ese enlace entre dos subjetividades, ¿ya? Y digo enlace porque si ustedes lo piensan, tanto la transferencia como el lazo social han sido traducidos a otros campos de la psicología, especialmente como vínculo, ¿no? Y se habla mucho del vínculo terapéutico, ¿no? Y me parece que sí, eso está jugado mucho en lo que decía Fernando y lo que algunos de ustedes recogían desde un eje imaginario, ¿no? De un yo a yo, de un individuo a un individuo, de un interior a otro interior, ¿no? Como si hubiera un medio que los enlazase, ¿no? Ahora,
yo no sé si eso está negado en la posibilidad de un psicoanálisis, no sé si en algún momento eso se sostiene, ¿no? Creo que habría que pensar, ¿no?, en qué lección teórica o en qué cuestión clínica podría habilitar eso, ¿no? Pero creo que hay momentos en los que decididamente tal vez no se inicia un trabajo que vaya más allá de una confrontación con el yo, ¿no? Pero me parece que quizá lo innovador de Lacan es que se permite un viraje, ¿no? De, bueno, o sea, sí, nos servimos de este yo, ¿no? Pero para pasar, ¿no? O sea, sortear ese eje imaginario que nos traía el Fer en el esquema L y, y habilitar la posibilidad de una relación, una dialéctica, ¿no? En la que encontramos que ya no se trata, pues, de un individuo por un lado y un individuo por otro lado, ¿no? Que el sujeto en ignición de otra edad implica que, pues, no podemos establecer esa relación sin la referencia al otro, ¿no? Al gran otro, a esta instancia simbólica. Eh, pero, o sea, a mí sí todavía a veces me cuesta pensar de cómo se produce ese viraje, ¿no? O sea, porque a veces yo lo he sentido como, no sé si se lo da por hecho, ¿no? Pero es como decir, bueno, si yo no me ubico dentro de un marco teórico determinado en el que, pues, el yo no es preponderante, entonces lo pude sortear, ¿no? Pero ¿realmente se lo sortea o no? O sea, me parece una pregunta interesante, ¿no? Porque quizá a ratos se desdeña al yo, me parece que sí, o sea, no tenemos que fijarnos en el yo, pero evidentemente en algún momento sí nos podemos servir de él, ¿no? Y quizás sí permitir este viraje, como digo, tal vez de esta una transferencia más imaginaria, ¿no? Una que no se centra en lo imaginario, pero que tampoco diga, bueno, lo imaginario es algo desdeñable y se queda allí, ¿no? Me parece que sí, habría que pensarlo. Sí, yo creo que por eso mismo Lacan menciona que sirve como filtro. O sea, no me parece que lo esté negando. De hecho, creo que gracias a esta relación imaginaria es que pues estamos, nos relacionamos, ¿no? Creo que no es más que una herramienta teórica para practicar este psicoanálisis. Va a decir que sirve como filtro, porque creo que, como dice Denis al principio, me parece que sí, se obtiene ahí una relación imaginaria, ¿no? Con el paciente, a lo mejor todavía no se empieza el análisis. Eh, hay un, Hay un psicoanalista, bueno, él no, que yo sepa, no es autor, no como tal, no hace lives ni nada, pero es un personaje bastante interesante de Facebook, escribe bastante de Facebook, que se llama Jorge Tangari, es un psicoanalista argentino, y decía la vez pasada, hace algún tiempo, eh, y lo traigo a colación porque creo que puede a lo mejor, no sé si responder, pero sí traer quizás a darle hilo a la pregunta, a las preguntas, ¿no?, que dejó Denis. Eh, que no se trata de preguntarle al analizante por ti, ¿no? O sea, en el sentido de tú, de él, bueno, ¿de qué piensas tú de esto? Que bueno, estas frases, ¿no?, se escucha bastante, incluso a veces de forma cómica en la psicología, bueno, y con eso cómo te sientes y toda esta situación, sino más bien preguntarle por el otro, ¿no? Incluso, bueno, ¿y esta persona qué crees que pensaría, ¿no? ¿O qué crees que puede pensar? ¿O qué piensa? A lo mejor incluso no está, y bueno, ¿tú qué crees que pensaría si estuviera? Bueno, instalar ahí la pregunta por el otro, ¿no? Creo que por ese punto a lo mejor podamos empezar quizás a abordar este eje simbólico. Y evidentemente yo creo que va a haber momentos en el análisis en donde regresemos a este eje imaginario. O sea, me parece eso, creo que sí pasa. O sea, creo que sí pasa, pero bueno, ahí está esta constante dialéctica, no nos va a servir, bueno, para ubicar en esos momentos de errancia y esos momentos de orientación, ¿no? En el análisis. No sé qué piensan los demás con lo que dije, con lo que dijo Denis. Sí, me parece interesante porque, claro, no se trata de desdeñar al yo. De hecho, el yo tiene un estatuto bien particular en psicoanálisis, ¿no? Es a partir del yo, tiene una función el yo ahí, ¿no? Entonces, pero me parece interesante cómo Lacan en algún momento
por ejemplo, esta cuestión de transferencia, ¿no? Si en algún momento se piensa en manera energética la transferencia, a partir de que Lacan formaliza varias cuestiones, ya se empieza a pensar la energía ya no como, o la transferencia ya no como una energía, ¿no? Que sale de uno y se desplaza de otra persona, sino es formalizado, es escritura, es cálculo, se podría decir, la energía, ¿no? Lo mismo también con el sujeto ya no es el organismo, no es el individuo, ¿no? Sino es un sujeto, es un concepto abstracto, ¿no? No se puede reducir a un individuo, ¿no? Y pensado, como dijo Denis, en inmixción con el otro, en inmixción de otra. O sea, en ese sentido, Lacan ya lo dice, nos las vemos con el yo en análisis, o sea, nos vemos con el yo, ¿no? Nos vemos con sus contradicciones, con sus dichos, ¿no? Pero que el asunto no va tanto por quedarse ahí, ¿no? Sino, o como tú dijiste hace un rato, Fernando, no es que el yo hable, porque esa es una de las funciones del yo, ¿no? Tiene un estatuto de ilusión, que se atribuye a sí mismo la palabra, el pensamiento, ¿no? Pero se sale de ahí, de esa cuestión, ¿no? Entonces, el asunto no es yo hablo, sino eso habla, apuntar a eso, ¿no? A eso que piensa, a eso habla, no el yo hablo, yo pienso, ¿no? Entonces creo que ahí ya hay una subversión bastante importante, pero sí, ¿no? Lacan tal cual lo dice literal, ¿no? Es con el yo hay que nos las vemos en análisis, como se dice. Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo, Brian. Al final de cuentas, ¿no? Yo decía, ¿no? Que es estos elementos teóricos que tenemos, porque, bueno, nosotros sabemos, ¿no? Lo que hace, o sea, bueno, a lo mejor no, no sabemos, creemos que sabemos lo que hacemos en nuestra práctica y lo más que podemos hacer, bueno, es ir, estudiar, discutirlo con otros colegas, pero bueno, me parece que estas herramientas nos sirven bastante, ¿no? Y no creo que la idea sea de desechar la idea de la transferencia freudiana, ¿no? Para nada. Creo que es otro tipo de clínica, creo que es otra propuesta de transferencia válida para a lo mejor para las personas que lo practiquen, pero me parece muy interesante para hacer la comparación y dar pauta para pensar que no son conceptos en que se asemejen, ¿no? ¿Qué opinas, Brian? Albuquerque, no el Brian que acaba de hablar. Ahí se me escucha bien. Sí, ok. Bien, a mí me llama la atención varios puntos que han estado tocando, tanto, ¿no? Hilary, Denis, Brian, Fernando, Esteban, y es con respecto a la interpretación desde lo conceptual de la transferencia en distintos puntos, en distintas disciplinas. Y no solo me quiero referir al psicoanálisis, sino también algo que lo toma bastante y lo han mencionado ustedes, como es la psicología, ¿no? Cada uno va a tener su punto de vista, tanto en la interpretación que se le da dentro de los sujetos, lo intersubjetivo, entre otros. Pero algo que no me acuerdo quién lo dijo, es que al menos me resuena bastante, es que en la psicología se toma este punto o este concepto, eh, por ejemplo, en la relación que se tiene el psicólogo, el terapeuta con el paciente, pero lo reducen solo a la dinámica o al flujo que tiene esto en el diálogo, en el discurso que tienen. O sea, solo lo reducen este es empático, este no es empático, tú te vuelves mi amigo, tú no te vuelves mi amigo, y eso interfiere en mi terapia y esto va a generar resistencias, pero solo lo dejan ahí como conceptos flotantes, pero en realidad no explican mucho, ¿no? Y no tienen una explicación más concisa como lo tienen, como las citas que por ejemplo, ha estado diciendo Fernando, ¿no? Y es importante, al menos a mí me parece importante también mencionarlo porque estos mismos son los que no tienen los conceptos claros del psicoanálisis y adoptan un psicoanálisis a un contexto que no es, y por eso a veces no funciona, y por eso dicen, el psicoanálisis a mí no me funciona, boom, me voy por otra cosa, cognitivo-conductual, por ejemplo,
¿Por qué? Porque no lo toman o en serio, o no lo toman de forma correcta, o no lo toman en un contexto, porque, ojo, recordemos que Freud lo dijo bajo un contexto, Lacan lo dijo bajo un contexto, ¿no? En cuanto a, a sus ideas, pensamientos y tal. Entonces, de repente hacen una mezcolanza y dicen, ah, no, no funciona, y son los primeros que dicen que el psicoanálisis no funciona, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que me parece interesante mencionar es, por ejemplo, en el rol del analista, ¿no? Por ahí estaba viendo un video y creo que por ahí lo comentaron alguien también, de que a veces el analista dentro del análisis de la transferencia tiene un rol más pasivo, o sea, se digna a decir, ajá, sí, ya veo, entiendo, pero no se atreve a inmiscuirse más dentro del discurso de la persona, ¿no? Y a veces las personas que van al análisis, a mi parecer, no sé qué dirán ustedes, pero se queda con esta necesidad de, pero dime algo más, necesito saber por qué, para eso he venido, para saber, no escuchar el ajá, ¿sí? Porque muchos de repente, ya he escuchado a varios que se dedican a esto, y dicen, no, pero la persona tiene que hablar porque él mismo se va a dar cuenta de que de su problema hablando va a manifestarlo diciendo. Sin embargo, este, ¿cómo vas a ver si la persona siempre habla y el analista se queda, ajá, sí, y en un momento de repente esta persona se queda en blanco y ya no sabe qué más decir, ya no hay herramientas para poder hacer la interpretación, ¿no? Y bueno, eso con respecto a la conducción del análisis, pues, ¿no? Que se tiene con eso. Y bueno, la otra idea se me acaba de ir, un momento, se me acaba de ir la otra idea. Mencionaron también temas del amor. Oye, perdón. Bueno, ya si se me viene a la mente de acá en un momento, ya se los voy comentando, disculpe. Cosas del en vivo. Sí, sí, no, no te preocupes, Brian. Sí, sin duda, me parece, como bien dices, ¿no? Son contextos diferentes y por lo tanto son clínicas en diferentes, ¿no? Me parece que esta cuestión de la individualización, porque bueno, precisamente Freud habla de la cura de la transferencia en Recordar, Repetir y Relaborar, también de 1912, eh, y va a decir, ¿no? Va a hablar de la transferencia como cura, porque bueno, el individuo va a repetir lo que hacía en la infancia, etcétera, ¿no? Y por eso mismo luego se asume la responsabilidad subjetiva, ¿no? En el hecho de amigarse. Eh, Porque como es algo que viene de adentro, como es algo que viene de adentro, como es algo que es interior al individuo, bueno, pues lo que te queda es amigarte, ¿no? Amigarte con el síntoma, amigarte, y bueno, se le da la responsabilización subjetiva, que a mí me parece que lo que pasa, creo, es que se neurotiza. Se neurotiza más porque precisamente el neurótico viene por esta cuestión de la individualización, asumiendo la falla del otro, ¿no? Asume la falla del otro y si al final el fin de análisis es que, bueno, se vuelve a asumir, se termina asumiendo esa falla del otro con la que inició, lo que va a pasar es que sigue estando en una posición neurótica, se neurotiza más. Sí, Esteban, vi que querías decir algo. Sí, justamente con esta parte de la responsabilidad subjetiva, ¿no? Que mencionas, a mí me parece interesantísimo cómo lo articulamos ahorita con la transferencia. Me parece interesantísimo porque, bueno, en primera, como lo mencionábamos desde la sesión pasada, ¿no? Que tuvimos, tenemos como los diferentes psicoanálisis, las diferentes propuestas, por ejemplo, por esta parte, si pensamos que la transferencia viene, por ejemplo, del paciente al analista y del analista al paciente en ese odio-amor que proponen los postfreudianos, pues estaría jugando esta parte, ¿no? Tanto biológica, digamos, porque viene del cuerpo, como individual, ¿no? Incluso, bueno, es responsabilízate, perdón, es tu síntoma, es tu pulsión, es tu goce mortífero, ¿no? Sería como esta parte, ¿no? De la responsabilidad subjetiva. Ahora, me parece aquí que Lacan hace una maniobra genial, a mi parecer hace una maniobra genial en que, bueno, ya no hay responsabilidad del paciente, ¿no? No, ni siquiera se trabaja con una persona. El concepto acá interesante que me parece muy importante es el de sujeto,
¿no? Porque viene a trabajar con esta parte, entonces es sujeto en inmixción de otredad, ya no trabajamos con un individuo, trabajamos con un gran otro, ¿no? Que no, este otro tampoco es un individuo, ¿no? Mencionaba Alfredo en una conferencia, no se trata de echar la culpa al otro, ¿no? Al otro individuo, tampoco significa eso la inmixción de otredad. Otra maniobra que me parece genial ahí de Lacan, también para pensar esta parte, ¿no? Sería la responsabilidad, pero la responsabilidad va a ser del analista, no va a ser del analizante, no va a ser del paciente, la responsabilidad. Entonces, eso también me parece muy interesante por parte de Lacan, cómo lo va a plantear. Me parece que estas dos partes vienen a contrastar bastante también con lo que mencionábamos del individuo, y que esta transferencia se jugaría con el individuo, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta estos postulados de Lacan, se va de otro lado, ¿no? Ya no se va a trabajar una transferencia, digamos, individual, por así decirlo de alguna manera. Incluso he estado estudiando, como saben, he estado estudiando bastante a Miller, y Miller incluso propone otro tipo de transferencia, ¿no? Propone que el S1 va a ser del analista y que el S2 va a ser del analizante, ¿no? Mientras uno va a ser el significante del analizante, el analista tendrá que interpretarlo, ¿no? Y ahí se va a jugar esa transferencia entre ambos. Pero me parece que va más de lo mismo, ¿no? Viene a ser una transferencia desde lo individual, ¿no? Transferencia analista, transferencia del analizante. Entonces me parece que en la mayoría de los círculos psicoanalíticos se viene a apostar por ese tipo de transferencia, ¿no? Más individual de cada uno. Sí, sí, yo de hecho yo he escuchado, por ejemplo, decir que, bueno, al final el paciente tiene la verdad, ¿no? Como con esta cuestión de que, bueno, lo sabe, no es un saber que no sabe que sabe, pero lo sabe porque está adentro, ¿no? Porque psíquicamente lo ha reprimido y va a salir, y bueno, de eso trata precisamente la cura a través de la transferencia. Y como dices, ¿no? ¿Cómo practicamos, cómo ejercemos la clínica con todo esto, con todos estos elementos teóricos que podemos obtener bueno, de estos autores y de otros? Va a ser muy importante, ¿no? Porque eso precisamente va a ser lo que le va a dar la marcha, le va a dar las direcciones al psicoanálisis, ¿no? Que puedes llevar. Y yo me pregunto, y no sé si a lo mejor estoy exagerando, tal vez sí, ¿qué diferencia habría, ¿no? entre un psicoanálisis que responsabilice, que trabaje con un individuo a una psicología que trabaje con el autoestima, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que elevar el autoestima, el yo tiene que ser más fuerte, o sea, porque muchas veces se hace como que, bueno, como que son cosas totalmente distintas y a lo mejor sí planteado teóricamente, pero a lo mejor hay un punto de encuentro porque se sigue hablando de una responsabilización del paciente, se sigue hablando de un individuo que tiene que fortalecer ese yo, etcétera, ¿no? No sé qué opinas, Denis. Es que, a ver, a mí me parece bastante complejo esa, como, no sé si es una suerte de fijación, ¿no? Como en un supuesto ideal, ¿no? Porque me parece que la responsabilidad subjetiva podría estar cayendo de ese lado, ¿no? Así como tratar de, en lo que te refieres, ¿no? Quizá en la psicología de apuntalar una supuesta autoestima, ¿no? Me parece que eso trae un peligro, ¿no? De que, digamos, los demás elementos que se puedan jugar en la clínica pueden pasar desapercibidos o simplemente no figurar, ¿no? Y digamos que el lugar que tiene la transferencia me parece que hace muy posible que si uno pone esos elementos como preponderantes, lo que podría estar resultando es una exacerbación de la culpa o de la angustia, cuando alguien viene quizá precisamente buscando aliviarse, ¿no? O sea, por eso a mí me parece bien curioso, ¿no? Que hay muchos ficcionamientos de lo que implica ir con un analista y lo que se imaginan es, no, bueno, voy a padecer más, o sea, ya estoy padeciendo, ¿no? Tengo un malestar, tengo un sufrimiento, ¿no? Digamos, tengo un síntoma, si es que quienes lo puedan decir así. Y encima voy a donde alguien que me va a decir, no, pues usted tiene la culpa de lo que le pasó, pues hágase cargo. O sea, me parece complejo que de allí devenga
una posibilidad de cura, ¿no? Tal vez lo que sí puede venir es que eso se sostenga por mucho más tiempo y la verdad que no sé con qué sentido, ¿no? O sea, y no por eso yo creo que hay ciertos postulados interesantes en ciertas escuelas, ¿no? Pero me parece que el de la responsabilidad subjetiva es muy problemático, por eso, ¿no? Y porque además se suma, como digo, al valor que ya tiene la transferencia y digamos, o sea, creo que allí sí se está jugando una transferencia, ¿no? Pero lo que está pasando es que está deviniendo hacia un lugar donde el padecer se sigue allí, o sea, este paciente deviene padeciente y no sale de ese lugar, ¿no? Y eso habilita que continúe un espacio allí eh, bastante complejo, ¿no? Y sí, hay esa crítica, ¿no? Entonces, ¿por qué un psicoanálisis tiene que durar 20, 30 años? O sea, me parece que, qué sé yo, alguien está ganando ahí, pero no sé quién, o sea, precisamente el paciente no aparece. Entonces, sí, o sea, hay que repensar eso, ¿no? O sea, me parece que si, si es que consideramos, ¿no? El sujeto en emisión de trado en relación con el otro, o sea, eh, habría que más bien lo que tú decías, ¿verdad? O sea, ver qué dice de este otro, ¿no? En lugar de decir, bueno, usted, ¿qué, o sea, qué asume usted de este otro? O qué se carga usted de este otro, ¿no? Porque realmente allí yo creo que estaríamos queriendo sustancializar al otro, ¿no? Y decir, bueno, usted tiene la culpa de lo que este otro individuo casi, o sea, porque es como que crear un otro medio artificial ahí como que yo llevo a cuestas y que es la culpa de todo, yo le causé todo lo que me estaba viniendo encima, ¿no? Entonces, eh, no sé, o sea, y eso ha permanecido, ¿no? Es hegemónico en muchos espacios, ¿no? Y lo que me parece que allí sería interesante es más bien preguntarse, ¿no? ¿Por qué se sostiene eso, ¿no? Yo no sé si quienes sostengan este postulado, pues lo puedan sostener justamente. O sea, si uno le pregunta, a veces quizá lo que te puedan decir es, bueno, bueno, es que no me quiero meter en esto, ¿no? Porque es mucho decir, o sea, golpear quizá algo que creo que ya muchos otros han revisado, ¿no? Pero bueno, obviando eso, eh, de todas maneras, creo que sí habría que figurar si es que un analizante, un paciente, bueno, llamémosle como le llamemos, no, aunque no creo que eso sea, carezca de importancia, ¿no? Pero para efectos de lo que quiero decir, habría que ver de dónde viene su responsabilidad, ¿no? No creo que como analistas lo que se tenga que hacer es uno traer eso y decir, bueno, usted es responsable, usted es culpable, ¿no? O sea, veamos, incluso esto ya puede estar ficcionado, figurado por este posible paciente, como digo, padeciente, y habría más bien que ver si eso se puede disolver, ¿no? Tal vez así realmente haya una cura posible. Sí, 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 y de hecho, ahora que tocas, creo que es un tema también bastante interesante, ¿no? El de los análisis de años. Eh, yo, bueno, yo de repente he escuchado el argumento, no digo que porque lo haya escuchado tenga que ser así, eh, pero bueno, un poco cómico igual, bueno, este tema del autoconocimiento, ¿no? Bueno, es que me sigo conociendo, o sea, pero como el tema del autoconocimiento, ¿no? Como conocerme a mí mismo, o sea, se sigue manejando desde el tema de la individualización, ¿no? Bueno, ya estoy mejor, pero me sigo conociendo a mí mismo, sigo yendo con mi analista, etcétera, ¿no? Entonces, y como dice Denis, creo que sí. Yo también me pregunto, ¿no? ¿Cómo puede eh, sostenerse esa postura teórica? Yo no digo que no se sostenga, pero sí me interrogo cómo es posible sostenerla, ¿no? Eh, Creo que es complicado porque, por ejemplo, me parece que otra posición, ¿no? Hablando de la ética del psicoanálisis, es remar contra la corriente, no en la misma dirección que rema la corriente, ¿no? Hablando de este tema de Occidente, de todo este tema del individuo, la individualización. Y si se sigue remando del mismo lugar, en la misma dirección en la que va la corriente, ¿no? Pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que lo que pasa es que, bueno, se neurotiza más, ¿no? Al analizante, al padeciente. Y bueno, creo que podemos ir cerrando. No sé qué les parece, ya vamos para una hora. Eh, Ahora que traen a colación, bueno, que Denis trajo, que abrió esta duda de no cómo se puede sostener,
aprovechando, ¿no? Que vamos a tener invitados, cada 3 programas. Yo invité a un colega mío, un colega muy querido, es también amigo y profesor mío, que, bueno, su postura teórica es freudiana, ¿no? Entonces creo que sería interesante preguntarle o escucharlo, ¿no? Escuchar también los argumentos teóricos que pueda tener para decir, ¿no? Respecto a este tema. Creo que al final de cuentas se puede hablar y me parece muy lindo que se pueda hablar y debatir desde la diferencia, ¿no? Esto no es una guerra de, de postulados teóricos, ¿no? Sino más bien creo que se puede hablar desde esa diferencia. Creo que es bastante lindo y agradable. Entonces, bueno, si les parece, cerramos, acabamos hoy el conversatorio. Esteban, ¿qué opinas? ¿Cerramos? Sí, bueno, nada más como comentario final, me parece importante el tema que trajo Denis, ¿no? También sería otro tema, ¿no? Para otra reunión también, esto de los análisis interminables, ¿no? Hay muchos analistas que de repente dicen que un análisis de más años es un análisis con más experiencia, ¿no? Tomándolo desde ese lado. Eh, Incluso yo he llegado a escuchar que una vez que se acaba el análisis, deviene el analista, ¿no? Incluso en una persona que no tiene algún acercamiento con el psicoanálisis, porque ya pasó por esa experiencia, ¿no? Sería también interesante ahí trabajar ese tema. En cuanto a la transferencia, pues muy, muy importante, ¿no? Porque también es otro de los temas olvidados en el psicoanálisis, ¿no? Y tal vez poco trabajados también y mal pensados, ¿no? Pensándose que hay un solo estilo de transferencia, ¿no? También que hay una sola transferencia. Y como decías, también, pues me gustó esta parte de hablar incluso desde otras disciplinas, ¿no? También me ha tocado escuchar que médicos, incluso sin ser psiquiatras, ¿no? Que también llegan a trabajar la parte de la salud mental, que médicos de otras áreas también trabajen con la transferencia, ¿no? Incluso te mencionan ellos, bueno, es que la transferencia con mis pacientes, ¿no? Ya como un tema, como un término más bien, pues ya adoptado, ¿no? Por la mayoría, el término de la transferencia, entonces me parece también bastante interesante. Y bueno, también decir, por último, que incluso pues Lacan dedica todo un seminario, ¿no? A la transferencia, al seminario 8. También me parece ahí interesantísimo cómo plantea Lacan la transferencia desde el banquete, este texto de Platón, que va a plantear ahí Lacan también, va a analizarlo y va a tratar de articular eso con la transferencia, ¿no? Y me parece bastante interesante. Y bueno, sería mi comentario final, esperando a que mencionen también mis compañeros. Hola. Sí, justo he estado anotando muchas cosas interesantes que han salido y que, bueno, ya por temas de tiempo imagino que más adelante se podrán ampliar. Sí, siento que han quedado cositas en el aire sueltas, pero bastante importantes que podemos recoger. Me pareció muy interesante, por ejemplo, lo que Denis menciona, ¿no? Lo que salió el tema de esto de la autoestima y que qué diferencia habría, y creo que también es un poco el contexto actual en el que estamos, ¿no? Porque se apuntala mucho a, sí, que la autoestima, que eres valioso, pero en realidad se está trabajando el autoestima o es un poco más de alimentar el ego o qué es lo que realmente estás trabajando ahí, ¿no? Aparte, creo que también se me vino a la cabeza, que tal vez se puede ver más adelante, ¿no? Se me vino mucho a la cabeza todo del humanismo, no este enfoque humanista. Creo que es lo que más a veces apunta a la de que vamos, tú puedes, tú eres lo máximo, que tal y bla, 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 bla. Entonces, me suena un poco más de charlatanería, ¿no? A que tal vez trabajes más con, qué sé yo, principios axiológicos, lo de la responsabilidad, la libertad y tal, o sea, más que trabajes con cierta base, ¿no? Se apuntala más por hacer sentir bien y feliz al paciente o al cliente o a quien venga, ¿no? Entonces hay como que cierta confusión ahí, ¿no? También es algo que podremos ver más adelante. Y con respecto a esto del tiempo, ¿no? De cuánto dura un análisis, creo que hay muchas cosas que
no sé si llamarlo ciertos mitos, no sé, que si dura mucho tiempo, que si cuesta mucho, la terminología también, porque a veces dentro del mismo psicoanálisis se ponen muchos enfoques y que encima, sumado a esto, otras disciplinas también adopten ese término y tengan su propia concepción de ese término, entonces es bastante interesante ese punto, ¿no? Entonces, al menos es lo que me ha llamado mucho la atención de lo que han ido mencionando. En mi caso, a medida que hemos venido conversando, me surgieron estas palabras significantes de sujeto, ¿no? Verdad, saber también, y pensaba en esta cuestión, ¿no? Cómo a partir de cierto momento histórico bueno, de la ciencia moderna y todo eso, ya se concibe un sujeto que es dividido, ¿no? Entre saber y verdad, ¿no? Y que este saber no es absoluto, ni siquiera es completo, y que este saber ni siquiera es de alguien, ¿no? Sino, o sea, no es que alguien sepa, sino se sabe, se podría decir, ¿no? O sea, no es que alguien detente este saber, ¿no? Entonces, es por eso que me resonó, por ejemplo, este concepto de sujeto supuesto saber. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, decir que un sujeto sabe, o sea, sujeto que sabe, o que el analista sabe, sino que al saber se le supone un sujeto. No es que un sujeto tenga el saber, sino que el saber se le supone un sujeto, ¿no? Esa es una diferencia, ¿no? Y esta cuestión que mencionaste, Esteban, de Seminario 8, que es bastante interesante, ¿no? Como incluso con esta cuestión de Alcibiades y Sócrates, ¿no? De que Sócrates es como el agalma, ¿no? Que tiene ese objeto precioso, el objeto A, ¿no? El cual por eso Alcibiades está como loco. Pero incluso en eso también no es que Sócrates tenga ese objeto, él, ¿no? Sino incluso se puede concebir este objeto A como entre, entre Alcibiades y Sócrates también, ¿no? Es una entidad, se podría decir. O sea, ¿qué es lo que ve a los ojos de Alcibiades en Sócrates? O sea, no es que uno lo tenga, ¿no? Y haya como que se puede articular también este amor al saber, ¿no? Como distinto a este amor como una energía, sino es un amor al saber, ¿no? Que Sócrates supuestamente sabe, ¿no? Y es lo mismo la posición del analista también. El analista en algún momento encarna, se puede decir, ¿no? Pero no es que sepa, sino que encarna esa posición de saber también. Pero claro, eso eh, ya se sabe, se puede decir, no es que sepa en realidad, ¿no? O sea, no, nadie sabe, ni siquiera el paciente, ¿no? No es un sentido arqueológico que, como mencionaban hace un rato, ¿no? Que es el paciente, que es que cuéntame todo lo que tú qué opinas, tú qué sabes, o sea, como dentro de ti está todos esos contenidos, ¿no? A sacar, ¿no? Si no, es un saber que nadie lo tiene, ¿no? Ese sería eh, lo último. Em, Claro, claro. Sí, sí, Brian. Sí, de hecho sí, te perdón, iba a dar la palabra. sí, ok, gracias. No, muy interesante, ¿no? Lo que hemos estado conversando. Hay, como dicen ahí, muchas cosas en el aire, ¿no? Que me quedan resonando y de hecho han tocado temas que a mí en lo particular me interesan mucho. Por ejemplo, en lo último, ¿no? Que se estuvo tocando, es como, me gustó también cómo fueron anexando algunas cositas referentes a la transferencia, a la clínica y demás, y las relaciones interdisciplinarias, por así decirlo, con otros contextos y eso. Por ejemplo, tocaron temas de la responsabilidad subjetiva y de hecho con Brian hemos estado conversando algunas cositas con ello, con la postura humanista, como dice Hillary, ¿no? O sea, y con respecto a la pregunta que quedó en el aire con Denis, algo cortito y es algo que he escuchado, leído, no recuerdo bien, y aquí lo tengo apuntado antes que se me vaya, es que, eh, eh, por ejemplo, cuando una persona, por ahí lo escuché o lo leí, no me acuerdo, cuando una persona va a un análisis y este análisis es por autoconocimiento o por ese tipo de cositas, no necesariamente es así, sino que hay un interés detrás. A ver, eso lo voy a dejar en el aire, ¿ya? Hay un interés detrás, algo así era, sino que hay una ganancia. O sea, ¿por qué? Porque el análisis no solo voy a conocerme a mí mismo, hay algo más, va a haber un costo monetario, un costo en el tiempo, va a haber un desgaste emocional, incluso porque van a haber cosas que van a removerte. Entonces,
no, el hecho del morbo o de la curiosidad no puede justificar todo eso. Y de repente la persona tiene como una especie de, no sé cómo llamarlo, ganancia secundaria lo voy a llamar. Porque por ahí mencionaban, de repente esta persona dice, justifica el hecho de irse a analizar por tanto tiempo, porque de repente, no sé, en este horario, ¿no? En esta hora se escapa de su casa o escapa de tal cosa. O sea, hay una justificación detrás de eso. Y eso va a lo largo del tiempo y perdura. Y posiblemente si el analista no tienen claro eso, puede generar una situación, como lo dijo Fernando, lo neurotiza más en cierto punto, ¿no? Este, otra cosa, eh, por ejemplo, también acotando al otro que estaba mencionando, por ejemplo, con la cuestión de la responsabilidad y voy a meter en este caso la voluntad, y aquí voy a hacer un cortaguas con el humanismo, porque por ahí también estaba buscando de que esta cuestión de tú puedes, o esta cuestión de em, alimentar o perdón, fortalecer el autoestima en la gente ya no va solo por ahí, sino de enaltecer los egos, ¿no? Y esto y la motivación también se ha vuelto, o este costo de emprendimiento, de superación personal, también se ha vuelto un negocio, hasta donde tengo entendido, con estos patas que hacen sus charlas motivacionales. Acá en Perú hay un caso bien famoso con el Richard Swing, que no sé si lo han escuchado ustedes. Aquí hay, y el tipo, vieran ustedes cuánto ha cobrado por estas famosas charlas, ¿no? O sea, ya no va solo por el desarrollo humano, sino también va por una parte de negocio, ¿no? Y por ahí también podemos conversarlo en algún momento. Y hay un montón de cosas más en mi cabeza, pero bueno, para cerrar, ha sido una conversación bastante bonita. Gracias por la invitación. Gracias. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Brian, y bueno, el ejemplo, muy lindo, ¿no? El ejemplo que das respecto a aquella persona que dice que va a conocerse, ¿no? Y este tema de, bueno, a tal hora a lo mejor está a lo mejor escapando, ¿no? Ahí se introduce, ¿no? La pregunta por el otro, bueno, ¿de quién escapa, ¿no? Eh, y ahí está la orientación que me parece que debería darle el analista, ¿no? Y no seguir sobre el mismo discurso, bueno, bueno, vamos a hacer que te conozcas a ti mismo, ¿no? Y bueno, creo que por último, Denis, ¿qué opinas? Por ahí dejaste algunas preguntas. ¿Cómo ves para concluir? No, no se puede decir todo, ¿no? Así que creo que siempre van a quedar cosas por decir, ¿no? Pero bueno, creo que hemos recogido ciertas cosas, ¿no? Cuando Brian Sotelo eh, nos decía lo del sujeto supuesto a saber, claro, creo que se nos quedó incluso eso, que podríamos haberlo desarrollado más, ¿no? Que me parece algo quizá lo más preponderante, que cuando alguien que se ubica de una orientación lacaniana, digamos, habla de transferencia, es lo que siempre te trae a colación, ¿no? Pero que incluso eso habría que ver cómo se sostiene, ¿no? Porque a veces incluso a eso ya suponemos que ya sabemos qué es, ¿no? Miren, ahí hay una suposición de saber también, ¿no? Entonces, que es curioso, ¿no? Más bien suspender un poco esas suposiciones, incluso para nosotros que apuntamos hacia un trabajo en el psicoanálisis, ¿no? O sea, y que precisamente no caer en esa ilusión, digamos, ¿no? De pensar que los conceptos ya están dados, sino que trabajarlos, ¿no? Y espacios como estos me parecen fundamentales. Algo de lo que dijeron que me ha hecho pensar es que quizás sería bueno en algún momento, y ya que Fer hablaba de los invitados, también conversar pues con personas de otras prácticas, sean clínicas o incluso de otras disciplinas aledañas, ¿no? Porque que es importante, creo, esa interlocución para ver, ¿no? Si es que tal vez ciertos conceptos que sostienen que podrían parecer semejantes, al final terminan siendo algo completamente distinto, ¿no? Porque creo que el peligro más bien es de ahí homologar, ¿no? Y no solo entre Freud y Lacan, sino a veces entre otras cosas, ¿no? Y que creo que eso sucede cuando no se piensa más bien como en la teoría, como algo que sostiene y habilita una clínica, ¿no? Sino que más bien eso puede terminar siendo algo secundario, ¿no? Y el análisis o la bueno, práctica clínica, digamos, para ser un poco más abarcativos, termina siendo una especie de ejercicio artesanal, ¿no? Donde uno va incorporando lo que asome ahí, ¿no? Pero
creo que eso es peligroso, ¿no? Y entre esas cosas, ¿no? La transferencia creo que es tal vez de los conceptos que más se han difundido quizá hacia otras cosas, ¿no? Como lo que decía Esteban, ahora hasta los médicos, ¿no? O sea, por un lado, qué bueno, ¿no? Porque incluso se preguntan que si la relación tiene alguna incidencia tal vez en su quehacer, ¿no? Pero habría que ver, ¿no? De dónde se sostiene eso, ¿no? Me parece que la clínica médica responde a otros preceptos, ¿no? Pero de todas maneras es importante. Creo que eso podría decir, ¿no? Para concluir, ¿no? Siempre nos vamos a quedar con más interrogantes, ¿no? Creo que eso incluso puede suscitar nuevos debates, ¿no? Y más bien yo también me quedo bastante satisfecho con lo que hemos podido compartir hoy.